96. El feto. Las funciones principales de la medicina fetal son: 1. La valoración del crecimiento y la madurez fetales. 2. La evaluación del bienestar o del sufrimiento del feto. 3. La valoración de los efectos de las enfermedades maternas sobre el feto. 4. La evaluación de los efectos de los fármacos administrados a la madre sobre el feto. Y 5. La identificación y el tratamiento de las enfermedades y anomalías fetales. En el capítulo 8 se resumen algunos aspectos del crecimiento y desarrollo del feto humano. 96. 1. Crecimiento y maduración fetales. La ecografía fetal es un procedimiento obstétrico frecuente y a la vez razonablemente seguro y preciso. Entre las indicaciones de la ecografía prenatal están el cálculo de la edad gestacional, fechas inciertas, discordancia entre el tamaño del útero y las fechas o sospecha de retraso del crecimiento, la determinación del volumen del líquido amniótico, el cálculo del peso fetal, la localización de la placenta y el número y la posición de los fetos, y la detección de malformaciones congénitas. La ecografía permite comenzar a valorar el crecimiento fetal a partir de las 6 a 8 semanas de gestación. La valoración más exacta de la edad gestacional consiste en la medición ecográfica en el primer trimestre de la longitud vértex cóccix-cráneo-caudal. El diámetro biparietal se usa para determinar la edad gestacional en el segundo trimestre. A partir de la semana 30, el diámetro biparietal calcula de manera precisa la edad de gestación con un error de 10 días. En fases más avanzadas del embarazo la precisión desciende a 3 semanas. Los métodos que se utilizan para valorar la edad gestacional a término son la medición del perímetro abdominal y de la longitud del fémur. Si solo se realiza una exploración ecográfica, la mayor parte de la información se obtiene cuando la ecografía se hace entre las semanas 18 y 20, ya que se puede valorar tanto la edad gestacional como la anatomía fetal. Las ecografías seriadas son útiles para valorar el crecimiento fetal. Se han identificado dos patrones de retraso del crecimiento fetal. Un crecimiento fetal continuo por debajo de 2 desviaciones estándar de la media para la edad gestacional correspondiente y una curva de crecimiento fetal normal que se enlentece o aplana de forma brusca en fases avanzadas de la gestación, figura 96, 1. La madurez y la determinación de la edad fetal suelen valorarse mediante la anamnesis, fecha de la última regla FUR, la exploración física, la auscultación de ruidos cardíacos fetales a las 16 a 18 semanas, la percepción materna de los movimientos del feto, 18 a 20 semanas, la altura del fondo uterino y mediante la ecografía, crecimiento. La maduración pulmonar puede calcularse determinando el contenido de sustancia tensioactiva del líquido amniótico, ver capítulo 101, 3. 96, 2. Sufrimiento fetal. El compromiso al que puede verse expuesto el feto puede ocurrir durante el periodo previo al parto o durante el propio parto. Puede haber estado asintomático en el periodo prenatal. La vigilancia fetal antes del parto está justificada en todas las mujeres que tengan mayor riesgo de muerte fetal, como aquellas con antecedentes de fetos muertos, crecimiento intrauterino retrasado, SIR, oligohidramnios o polihidramnios, embarazo múltiple, sensibilización RH, trastornos hipertensivos, diabetes mellitus u otras enfermedades maternas crónicas, disminución de los movimientos fetales y embarazo postérmino. La causa más frecuente de sufrimiento fetal prenatal es la insuficiencia uteroplacentaria, la cual puede manifestarse clínicamente por crecimiento intrauterino retrasado, hipoxia fetal, aumento de la resistencia vascular en los vasos sanguíneos del feto, figuras 96, 2 y 96, 3, y, en los casos graves, por una acidosis mixta metabólica, láctica, y respiratoria. Los objetivos de la vigilancia fetal prenatal son evitar la muerte fetal intrauterina, prevenir la lesión cerebral por hipoxia y prolongar el embarazo en las mujeres con riesgo de parto pretérmino siempre que dicha prolongación sea segura, o provocar el parto si el feto está en peligro. En la tabla 96, 1, se enumeran los métodos para valorar el bienestar fetal. Los métodos incruentos más frecuentemente utilizados son la cardiotocografía en reposo, CTGR, el perfil biofísico, PBF, completo y modificado y, menos frecuentemente, la cardiotocografía con contracciones, CTGC.
La cardiotocografía en reposo registra la presencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal consecutivas a los movimientos del feto. 1. Cardiotocografía en reposo reactiva, normal, muestra dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de al menos 15 latidos por minuto y de 15 segundos de duración. 1. Cardiotocografía en reposo reactiva hace pensar en un compromiso fetal y obliga a realizar un estudio más detallado mediante una cardiotocografía con contracciones o un perfil biofísico. En la cardiotocografía con contracciones se analiza la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas espontáneas o provocadas por estimulación del pezón o con oxitocina. Debe sospecharse compromiso fetal cuando la mayoría de las contracciones van seguidas de desaceleraciones tardías en un intervalo de 10 minutos. La cardiotocografía con contracciones está relativamente contraindicada en las mujeres con rotura prematura de membranas pretérmino o cicatriz uterina de una cesárea previa y en caso de embarazo múltiple, incompetencia cervical o placenta previa. La monitorización fetal tiene por objetivo evitar la muerte fetal intrauterina y la lesión hipóxica del encéfalo. Las tasas de falsos negativos de la cardiotocografía con contracciones y de la cardiotocografía en reposo son bajas, pero las de falsos positivos son considerables. El perfil biofísico evalúa la respiración fetal, los movimientos corporales, el tono, la frecuencia cardíaca y el volumen de líquido amniótico, y se emplea para identificar de forma más precisa y segura el compromiso fetal, tabla 96, 2. Cada observación presente recibe 2 puntos. Una puntuación total de 8 a 10 es tranquilizadora. Un resultado de 6 es ambiguo y se debe repetir la prueba a las 12 a 24 horas. Y un resultado de 4 o menos puntos obliga a una evaluación inmediata y a considerar la inducción del parto. El perfil biofísico tiene un valor pronóstico negativo aceptable. En el perfil biofísico modificado se combina el cálculo ecográfico del volumen del líquido amniótico, índice de líquido amniótico, y la cardiotocografía en reposo. Cuando los resultados de ambos son normales, es poco probable que haya sufrimiento fetal. Una disminución, ausencia o inversión de la velocidad de flujo diastólico en la aorta fetal o en la arteria umbilical en la ecografía con Doppler son signos de compromiso fetal, ver figura 96, 3 y tabla 96, 1. En los fetos de alto riesgo suelen encontrarse anomalías combinadas como oligohidramnios, inversión de la velocidad del flujo sanguíneo diastólico en la arteria umbilical medida con Doppler y un perfil biofísico bajo. El sufrimiento fetal durante el trabajo de parto puede detectarse monitorizando la frecuencia cardíaca del feto, la presión uterina y con determinaciones del pH en la sangre del cuero cabelludo del feto, figura 96, 4. La monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal detecta los patrones cardíacos anormales mediante instrumentos que traducen la frecuencia cardíaca del feto latido a partir de la señal del electrocardiograma fetal. Las señales proceden de un electrodo colocado en la zona de presentación fetal, de un transductor ecográfico colocado en la pared abdominal de la madre para detectar las ondas ultrasónicas continuas que se reflejan a partir de las contracciones cardíacas o de un fonotransductor sobre el abdomen de la madre. De forma simultánea se registran las contracciones uterinas con un catéter de líquido amniótico y un transductor de presión o mediante un tocotransductor acoplado a la pared abdominal de la madre sobre el útero. Los patrones de frecuencia cardíaca fetal muestran diversas características y algunas de ellas sugieren sufrimiento fetal. La frecuencia cardíaca fetal de base es la frecuencia media entre las contracciones uterinas, y disminuye de forma gradual desde aproximadamente 155 latidos por minuto al comienzo de la gestación hasta unos 135 latidos por minuto a término. La frecuencia normal a término oscila entre 110 a 160 latidos por minuto. La taquicardia, más de 160 latidos por minuto, se asocia a hipoxia fetal precoz, fiebre materna, hipertiroidismo materno, administración de beta simpático miméticos o atropina a la madre, anemia fetal y algunas arritmias fetales. Estas últimas no suelen aparecer en las cardiopatías congénitas y pueden desaparecer de forma espontánea al nacer.
La bradicardia fetal, menos de 110 latidos por minuto, puede ser normal, por ejemplo, 105 a 110 latidos por minuto, pero puede asociarse a hipoxia fetal, paso transplacentario de anestésicos locales y de antagonistas beta-adrenérgicos y, en ocasiones, con bloqueo cardíaco con o sin cardiopatía congénita. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca fetal de base es variable. La variabilidad se clasifica de la manera siguiente. Ausencia de variabilidad, si la amplitud del cambio es indetectable. Variabilidad mínima, si el intervalo de amplitud es menor o igual a 5 latidos por minuto. Variabilidad moderada, si el intervalo de amplitud es de 6 a 25 latidos por minuto y variabilidad notable, si el intervalo es más de 25 latidos por minuto. Esta variabilidad puede disminuir o desaparecer con la hipoxemia fetal o debido al paso transplacentario de fármacos como la atropina, el diazepam, la prometacina, el sulfato de magnesio y la mayoría de los sedantes y opiáceos. La prematuridad, el estadio del sueño y la taquicardia fetal también pueden reducir la variabilidad entre un latido y otro. También se pueden observar aceleraciones o desaceleraciones periódicas de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a las contracciones uterinas, ver figura 96, 4. Una aceleración es un incremento brusco de la frecuencia cardíaca fetal mayor o igual a 15 latidos por minuto en mayor o igual a 15 segundos. La presencia de aceleraciones o de una variabilidad moderada predice de un modo fiable la ausencia de acidosis metabólica fetal. Sin embargo, su ausencia no predice con garantías una acidosis o una hipoxia fetal. La desaceleración precoz asociada a la compresión de la cabeza del feto es un patrón repetitivo de enlentecimiento y recuperación gradual de la frecuencia cardíaca fetal que coincide con las contracciones uterinas, tabla 96, 3. La desaceleración variable, asociada a compresión del cordón umbilical, se caracteriza por una forma variable, un inicio súbito y la aparición con contracciones consecutivas, con recuperación del valor basal cuando acaba la contracción o poco después. La desaceleración tardía se asocia a hipoxemia fetal y aparece de forma repetida una vez que la contracción uterina está bien establecida y persiste durante el intervalo que sigue a la contracción. El patrón de desaceleración tardía suele asociarse a hipotensión materna o a una actividad uterina excesiva, pero también puede deberse a cualquier factor materno, placentario, del cordón umbilical o del feto que limite la oxigenación eficaz de este. Las desaceleraciones tardías reflejas con variabilidad normal de un latido a otro se asocian a hipoxia fetal crónica compensada y se observan durante las contracciones uterinas que obstaculizan de forma transitoria el transporte de oxígeno hacia el corazón. Las desaceleraciones tardías no reflejas tienen peor pronóstico e indican una depresión hipóxica grave de la función del miocardio. Aproximadamente el 10 a 15% de los fetos a término presentan desaceleraciones terminales, justo antes del alumbramiento, de la frecuencia cardíaca fetal que suelen ser benignas si duran menos de 10 minutos antes del expulsivo. Los recién nacidos con desaceleraciones terminales más prolongadas sin recuperarse, bradicardia persistente, se asocian a acidosis fetal y necesitan su ingreso en la UCI para su observación y tratamiento. Está indicada la finalización del parto si las desaceleraciones tardías no responden a oxigenoterapia, hidratación, interrupción de la estimulación del trabajo de parto y a cambios de posición. Un panel de expertos ha elaborado un sistema de 3 escalones para interpretar los trazados de la frecuencia cardíaca fetal, tabla 96, 4. Los trazados de categoría 1 son normales y pronostican con fuerza un estado ácido básico normal del feto en el momento de su observación. Los trazados de categoría 2 no sirven de pronóstico de un estado fetal anormal, pero hay pruebas insuficientes para encuadrarlos en la categoría 1 o 3, por lo que está justificada una evaluación adicional, con vigilancia y reevaluación. Los trazados de categoría 3 son anormales y pronostican un estado ácido básico anormal del feto en el momento de la observación. Requieren una evaluación inmediata y la instauración de medidas para resolver la anormalidad de la frecuencia cardíaca, como ya se ha descrito para las desaceleraciones tardías.
El análisis de una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal durante el trabajo de parto, obtenida a través de un cuello cervical ligeramente dilatado, puede ayudar a confirmar la sospecha de sufrimiento fetal basada en las variaciones de la frecuencia cardíaca del feto o en la presencia de meconio en el líquido amniótico. El uso correcto de esta técnica puede desencadenar un parto más precoz de los fetos deprimidos, para los cuales aumentan las posibilidades de una reanimación satisfactoria y de supervivencia con una morbilidad menor. Cuando la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal o la valoración clínica general indican que existe riesgo para el feto, unos resultados normales en el análisis de la muestra de sangre del cuero cabelludo evitan una intervención obstétrica innecesaria. En los partos normales, el pH de la sangre del cuero cabelludo fetal pasa de aproximadamente 7,33 al inicio de la dilatación a aproximadamente 7,25 en el momento del expulsivo vaginal. El déficit de base oscila entre 4 y 6 miliequivalentes por litro. Los cambios de la base tampón pueden ser de gran ayuda para valorar el estado del feto, ya que reflejan la acumulación de ácido láctico fetal. Un pH inferior a 7,25 es muy sugerente de sufrimiento fetal, y cuando desciende por debajo de 7,20 es una indicación para una valoración adicional y para acelerar el parto. El cálculo de la concentración de lactato en sangre fetal del cuero cabelludo también sirve para controlar el estado del feto. Las muestras de sangre del cordón umbilical obtenidas durante el parto permiten determinar el estado ácido básico del feto. Aunque se desconocen los valores exactos del pH en la sangre del cordón que definen un estado de acidemia significativa, un pH menor de 7 en la arteria umbilical se ha asociado a una mayor necesidad de reanimación y a una incidencia más alta de complicaciones respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicas. Sin embargo, aunque se detecte un pH bajo, muchos recién nacidos serán neurológicamente normales. La pulsioximetría fetal intraparto constituye otra medida del estado fetal. Aunque los datos iniciales sugerían que la pulsioximetría fetal intraparto podía ayudar a identificar a los fetos con una situación poco tranquilizadora, en un estudio aleatorizado controlado a gran escala, se confirma que las determinaciones de pulsioximetría no reducían las tasas de cesáreas ni mejoraban el estado de los recién nacidos en el momento de nacer. 96.3 Enfermedad materna y feto. Enfermedades infecciosas. Véase la tabla 95.3. Casi todas las infecciones maternas que se acompañan de manifestaciones sistémicas graves pueden provocar abortos, muertes fetales o partos prematuros. Se desconoce si estas consecuencias se deben a la infección del feto o a la enfermedad de la madre. La hipertermia materna puede asociarse con una incidencia mayor de anomalías congénitas, como defectos en el tubo neural, DTN. Independientemente de la gravedad de la infección materna, algunos microorganismos infectan con frecuencia al feto y provocan secuelas graves. Los fetos de madres infectadas por estos microorganismos suelen ser pequeños para su edad de gestación y presentan microcefalia. Algunas infecciones, como la rubéola, pueden causar malformaciones congénitas si aparecen durante el periodo de la organogénesis. La infección intrauterina o la corioamnionitis son un factor de riesgo importante para la lesión de la sustancia blanca cerebral y para la consiguiente parálisis cerebral. Las infecciones que alteran la alimentación materna, anquilostomas, también pueden conllevar al alumbramiento de niños con crecimiento intrauterino retrasado. Enfermedades no infecciosas. Véase la tabla 95.2. La diabetes materna aumenta el riesgo de que el recién nacido presente hipoglucemia, hipocalcemia, síndrome de dificultad respiratoria y otros problemas respiratorios, policitemia, macrosomía, disfunción miocárdica, ictericia y malformaciones congénitas, ver capítulo 107.1. Hay una incidencia más alta de insuficiencia uteroplacentaria, polidramnios y muerte intrauterina en las madres diabéticas mal controladas. La eclampsia-preeclampsia del embarazo, la hipertensión arterial crónica y la enfermedad renal crónica dan lugar a crecimiento intrauterino retrasado, prematuridad y muerte intrauterina, y la causa probable es una disminución de la perfusión uteroplacentaria. El hipotiroidismo o el hipertiroidismo maternos no controlados provocan infertilidad relativa, tendencia al aborto, parto prematuro y muerte fetal.
El hipotiroidismo en una mujer embarazada, aunque sea leve o asintomático, puede afectar al desarrollo neurológico del niño. Las enfermedades inmunitarias de la madre, como la púrpura trombocitopénica idiopática, el lupus eritematoso sistémico, la miastenia grave y la enfermedad de Graves, todas ellas mediadas por autoanticuerpos inmunoglobulina G que cruzan la placenta, suelen producir enfermedad transitoria en el recién nacido. Los autoanticuerpos maternos frente al receptor del folato se asocian con defectos del tubo neural, mientras que la sensibilización inmunológica materna frente a antígenos paternos puede asociarse a hemocromatosis neonatal. La fenilcetonuria materna no tratada provoca abortos, malformaciones cardíacas congénitas y lesiones del encéfalo de los fetos heterocigóticos no fenilcetonúricos. 96. 4. Medicación y exposición de la madre a toxinas, y efectos sobre el feto. El uso de fármacos o productos de fitoterapia durante el embarazo puede ser nocivo para el feto. El consumo de medicamentos durante el embarazo es frecuente. La media de fármacos consumidos durante el embarazo es de 4, además de las vitaminas y el hierro. Casi el 40% de las mujeres embarazadas toma un fármaco cuya seguridad para el consumo humano durante el embarazo no ha sido establecida, riesgo de categoría C. Ver más adelante. Además, muchas mujeres se exponen a toxinas potenciales, como son determinadas sustancias químicas profesionales, medioambientales o domésticas, como disolventes, pesticidas y productos capilares. Los efectos de los fármacos administrados a la madre varían considerablemente en función, sobre todo, del momento de la gestación en que se administren y del genotipo fetal para las enzimas que metabolizan los fármacos. La ingestión materna de teratógenos durante el periodo de organogénesis produce abortos o malformaciones congénitas. Los fármacos que se toman más tarde, en especial en las últimas semanas del embarazo o durante el trabajo de parto, suelen afectar a la función de órganos o sistemas enzimáticos específicos y, por lo general, más al recién nacido que al feto. Tablas 96, 5 y 96, 6. Los efectos de los fármacos pueden manifestarse inmediatamente en el paritorio, en el periodo neonatal o retrasarse aún más. La administración de dietilestilbestrol durante el embarazo, por ejemplo, se traduce en un aumento del riesgo de adenocarcinoma vaginal en la descendencia femenina en su segunda y tercera décadas de vida. Se ha confirmado la relación entre determinados factores genéticos y la susceptibilidad a determinados fármacos o toxinas medioambientales. La teratogénesis que produce la fenitoína podría estar mediada por diferencias genéticas en la producción enzimática de los metabolitos epóxidos, y determinados genes podrían modificar los efectos adversos de la exposición al benceno durante el embarazo. El polimorfismo de los genes que codifican las enzimas que metabolizan los hidrocarburos aromáticos policíclicos del tabaco modifican los efectos del retraso del crecimiento que produce en el feto. A menudo debe sopesarse el riesgo de controlar la enfermedad materna con el riesgo de posibles complicaciones en el feto. La mayoría de las mujeres con epilepsia tienen fetos normales. No obstante, varios de los fármacos antiepilépticos usados con frecuencia se asocian a malformaciones congénitas. Los lactantes expuestos a ácido valproico pueden presentar múltiples malformaciones, como defectos del tubo neural, hipospadias, malformaciones faciales, malformaciones cardíacas y defectos en las extremidades. Además, tienen índices de desarrollo menores que los lactantes no expuestos o aquellos expuestos a otros antiepilépticos de uso común. El metotrexato se utiliza para el aborto terapéutico. Los niños expuestos que sobreviven pueden correr un mayor riesgo de malformaciones congénitas, crecimiento intrauterino retrasado, hipotonía y retrasos del desarrollo. Un consumo de alcohol moderado o alto, mayor o igual a 7 copas por semana o mayor o igual a 3 copas en varias ocasiones, constituye un riesgo para el desarrollo de síndrome alcohólico fetal. Los fetos expuestos corren el riesgo de desarrollar retraso del crecimiento, anomalías del sistema nervioso central, defectos cognitivos y problemas de conducta. El consumo de tabaco durante el embarazo se asocia a crecimiento intrauterino retrasado y hendiduras faciales.
Si se tienen en cuenta las actuales limitaciones del conocimiento de los efectos que los fármacos maternos tienen sobre el feto, no deben prescribirse medicamentos ni productos de fitoterapia durante el embarazo sin sopesar antes los posibles beneficios para la madre con los riesgos de lesión fetal. Se debe aconsejar a todas las mujeres que se abstengan de consumir alcohol, tabaco o drogas durante el embarazo. 96. 5. Teratógenos. Cuando un recién nacido o un niño presenta una malformación congénita o retraso mental, los padres suelen autoinculparse erróneamente y atribuyen los problemas de su hijo a acontecimientos que tuvieron lugar durante el embarazo. Como en muchas gestaciones se producen infecciones benignas y es frecuente que se tomen medicamentos no teratógenos, el pediatra debe evaluar la presunta infección viral y los fármacos consumidos para ayudar a los padres a que comprendan el defecto de su hijo. Se desconoce la causa de alrededor del 40% de las malformaciones congénitas. Aunque el número de sustancias teratógenas potenciales para el hombre es relativamente pequeño, ver tablas 96, 5 y 96, 6, siguen identificándose nuevos productos. En conjunto, solo el 10% de las anomalías se debe a teratógenos conocidos, ver capítulo 108. El momento de la exposición suele ser antes de los 60 días de gestación, durante la etapa de organogénesis. Sustancias específicas producen lesiones predecibles. Algunas poseen un efecto de dosis o de umbral, por debajo del cual no causan alteraciones del crecimiento, de la función ni de la estructura. Las variables genéticas, como la presencia de determinadas enzimas, pueden hacer que un compuesto benigno se metabolice y se convierta en otro más tóxico o teratógeno, por ejemplo, conversión de la fenitoína en su epóxido. En muchas circunstancias, la misma sustancia en la misma dosis puede no producir la misma lesión. La reducción de la actividad enzimática de la vía de la metilación de los folatos, en especial la formación de 5-metiltetrahidrofolato, puede ser la responsable de los defectos del tubo neural u otros defectos congénitos. La frecuente mutación termolábil de la 5,10-metileno-tetrahidrofolato reductasa puede ser una de las enzimas responsables. El aporte de suplementos de folatos en todas las mujeres embarazadas durante el periodo de organogénesis, mediante el enriquecimiento de las semillas de los cereales, obligatorio en Estados Unidos, y los comprimidos de ácido fólico por vía oral durante la organogénesis, pueden evitar este defecto enzimático genético y, por tanto, reducir la incidencia de defectos del tubo neural y quizás de otros defectos congénitos. La Food and Drug Administration, FDA, clasifica los fármacos en 5 categorías en función del riesgo para el embarazo. La categoría A significa que los fármacos no conllevan riesgo, teniendo en cuenta los datos de los estudios controlados realizados en seres humanos. La categoría B indica que no se ha observado riesgo en los estudios animales, pero no se dispone de estudios en seres humanos, o que en los estudios animales se ha detectado cierto riesgo, pero no se ha confirmado en los estudios en seres humanos. La categoría C se refiere a un riesgo definitivo observado en estudios animales, pero sin que existan datos procedentes de estudios en seres humanos adecuados, o que no existen datos de estudios en animales ni en seres humanos. La categoría D incluye a los fármacos con cierto riesgo, pero con un beneficio que puede superar al riesgo en el tratamiento de cuadros potencialmente mortales, como es el caso de la streptomicina en la tuberculosis. La categoría X es la de los medicamentos contraindicados en el embarazo, según se desprende de los estudios en animales y en seres humanos, porque sus riesgos superan a los beneficios. Solo se conoce o se supone el mecanismo de acción específico de unos pocos teratógenos. La warfarina, un anticoagulante antagonista de la vitamina K, evita la carboxilación del ácido gamma-carboxiglutámico, que es un componente de la osteocalcina y de otras proteínas óseas dependientes de la vitamina K. El efecto teratógeno que ejerce sobre el cartílago en crecimiento, en especial sobre el cartílago nasal, parece evitarse si se sustituye la administración de warfarina por la de heparina durante las semanas 6 a 12 del embarazo en caso de tratamiento anticoagulante. La ingestión por parte de la madre de una cantidad excesiva de ioduros o de propiltiouracilo puede provocar hipotiroidismo fetal. Ambos productos interfieren en la conversión de los ioduros inorgánicos en orgánicos.
El efecto teratógeno de la fenitoína se debe a la acumulación de un metabolito, secundaria a su vez al déficit de epóxido hidroxilasa. Los defectos congénitos que producen los teratógenos pueden prevenirse si se conoce su naturaleza. Si se informa a una mujer embarazada de los posibles efectos peligrosos que el alcohol puede provocar en su hijo, podría verse motivada a controlar este problema durante la gestación. El riesgo de malformaciones en un niño de madre con diabetes insulinodependiente puede disminuir de manera significativa si la madre lleva un buen control de su enfermedad antes de la concepción. 96.6 Radiación. Véase también el capítulo 718. La exposición accidental de la mujer embarazada a la radiación es una causa frecuente de ansiedad ante la posibilidad de que el feto pueda presentar defectos congénitos o anomalías genéticas. Es poco probable que la radiación diagnóstica provoque mutaciones génicas y, de hecho, en los fetos que sufrieron exposición a las explosiones de las bombas atómicas en Japón en 1945 no se ha demostrado un aumento de anomalías genéticas. Un temor más realista se refiere a la posibilidad de que los fetos humanos expuestos puedan presentar defectos congénitos o una mayor incidencia de tumores malignos. La dosis radiactiva calculada para la mayoría de las radiografías es menor de 0,1 rad, y en la mayoría de las tomografías de menos de 5 rad. Las pruebas de imagen con una exposición radiactiva alta, como las tomografías, pueden modificarse para garantizar que la dosis radiactiva se mantiene lo más baja posible. Así pues, los estudios diagnósticos simples no suponen una dosis radiactiva lo suficientemente alta como para afectar al embrión o al feto. El aborto terapéutico no debería recomendarse, dada la baja probabilidad de una exposición radiactiva alta. En la mayoría de los estudios se sugiere que la exposición radiactiva fetal habitual no aumenta el riesgo de leucemia infantil y de otros cánceres. Los escasos datos en fetos de seres humanos muestran que las dosis radiactivas altas, 20 a 50 rad, pueden provocar la muerte del feto. El periodo más sensible se sitúa entre la tercera y la cuarta semanas posteriores a la concepción, así como microcefalia, retraso mental grave y retrasos del crecimiento. El periodo más sensible se sitúa entre la cuarta y la 15ª semanas. Los datos disponibles sugieren que la resonancia y la ecografía no tienen efectos nocivos para el feto. 96.7 Diagnóstico intrauterino de enfermedad fetal. Cuando se tiene en cuenta la posibilidad de un aborto, cuando es posible tratar directamente al feto o cuando se ha decidido extraer un niño prematuro pero viable para evitar la muerte intrauterina, se recurre a procedimientos diagnósticos que permiten identificar enfermedades del feto. También está indicada la valoración fetal cuando los antecedentes familiares, médicos o reproductivos de la madre sugieren la presencia de un embarazo de alto riesgo o de un feto de alto riesgo, ver capítulos 95 y 96, 3. Hay varios métodos que se utilizan para identificar las enfermedades fetales, ver tabla 96, 1. La ecografía puede detectar alteraciones del crecimiento fetal, mediante la medición biométrica del diámetro biparietal, la longitud del fémur o los perímetros cefálico o abdominal, o malformaciones congénitas, figura 96, 5. Aunque el 89% de los fetos que tienen un diámetro biparietal de 9,5 centímetros o más se encuentra al menos en la semana 37 de gestación, los pulmones de estos fetos pueden no haber madurado del todo. Las determinaciones seriadas de la velocidad del crecimiento y de la relación entre los perímetros cefálico y abdominal facilitan la detección del crecimiento intrauterino retrasado. La ecografía en tiempo real permite identificar alteraciones placentarias, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, y fetales, como hidrocefalia, defectos del tubo neural, atresia duodenal, hernia diafragmática, agenesia renal, obstrucción del infundíbulo de salida de la vejiga urinaria, cardiopatías congénitas, anomalías de las extremidades, teratoma sacrococcígeo, higroma quístico, onfalocele, gastroscuisiciana sarca, tabla 96, 7. Además, la ecografía en tiempo real facilita la realización de la cordocentesis y del perfil biofísico mediante el registro de imagen de la respiración fetal, los movimientos corporales, el tono del feto y el volumen del líquido amniótico, ver tabla 96, 2.
La velocimetría Doppler valora el flujo sanguíneo arterial fetal, resistencia vascular. Ver figuras 96.2 y 96.3. Se ha sustituido el estudio radiográfico del feto por la ecografía en tiempo real, la resonancia y la fetoscopia. La amniocentesis, es decir, la extracción transabdominal de una muestra de líquido amniótico durante el embarazo con fines diagnósticos, ver tabla 96.1, es una prueba a la que se suele recurrir para determinar el momento idóneo del parto de los fetos con eritroblastosis fetal o la necesidad de una transfusión fetal. También se lleva a cabo por indicaciones genéticas y se suele realizar entre las semanas 15 y 16 de la gestación, con resultados disponibles en el plazo de 1 a 2 semanas. La indicación más frecuente para la amniocentesis genética es la edad materna avanzada. El riesgo de anomalías cromosómicas es de 1 en 526 a los 21 años y de 1 en 8 a los 49 años. Se puede analizar directamente el líquido amniótico y medir aminoácidos, enzimas, hormonas o productos metabólicos anormales, y también pueden cultivarse sus células y así obtener un detallado análisis citológico que sirve para la detección prenatal de anomalías cromosómicas o un análisis de genes y ADN o enzimático que se usa para detectar errores innatos del metabolismo. El estudio del líquido amniótico también permite identificar defectos del tubo neural, elevación de la alfa-fetoproteína, el síndrome génito suprarrenal, elevación de 17 cetosteroides y del pregnanetriol, y alteraciones funcionales del tiroides. La biopsia de las vellosidades coriónicas, transvaginal o transabdominal, que se realiza en el primer trimestre también proporciona células fetales, pero con este método es mayor el riesgo de pérdida fetal o de defectos de reducción de los miembros. Las células fetales que circulan en la sangre materna y el ADN fetal del plasma materno son posibles fuentes incruentas de material para el diagnóstico prenatal. Esta tecnología puede eliminar la necesidad de amniocentesis o del muestreo de las vellosidades coriónicas. Los mejores índices químicos de madurez fetal son las determinaciones de creatinina y lecitina en el líquido amniótico, ya que reflejan la madurez de los riñones y de los pulmones fetales, respectivamente. La lecitina, L, es un producto de las células alveolares de tipo 2 de los pulmones y sale al líquido amniótico a través de la tráquea. Hasta la mitad del tercer trimestre, su concentración casi igual a la de la esfingomielina, E. A partir de ahí, la concentración de esfingomielina se mantiene estable en el líquido amniótico, mientras que la de lecitina aumenta. Hacia las 35 semanas de gestación, la proporción media de lecitina a esfingomielina se aproxima a 2:1 y es indicativa de madurez pulmonar. En los casos graves de desprendimiento prematuro de placenta, rotura prematura de las membranas fetales, adicción a opiáceos o hipertensión materna y vasculopatía renal, puede producirse una maduración precoz de los pulmones. A su vez, el retraso de la maduración pulmonar puede asociarse con anasarca fetal o con diabetes materna sin afectación vascular. La probabilidad de enfermedad de la membrana hialina disminuye notablemente cuando la proporción lecitina a esfingomielina es de 2:1 o superior, aunque la hipoxia, la acidosis y la hipotermia pueden incrementar el riesgo pese a esta proporción lecitina a esfingomielina madura. La proporción lecitina a esfingomielina de la sangre materna y fetal es de 1:4, por lo que la contaminación no altera el significado de una relación 2:1 o superior. La contaminación con meconio, el almacenamiento y la centrifugación de las muestras pueden disminuir la fiabilidad de la proporción lecitina a esfingomielina. La determinación de las concentraciones de fosfatidilcolina saturada o fosfatidilglicerol en el líquido amniótico puede aportar información más específica y sensible sobre la maduración pulmonar, sobre todo en los embarazos de alto riesgo como los de las mujeres diabéticas, ver capítulos 95 y 107.1. Aunque la amniocentesis puede realizarse con escasas molestias para la madre, incluso en manos expertas el procedimiento entraña un pequeño riesgo de lesión directa del feto, de punción de la placenta con hemorragia y daño fetal secundario, de estimulación de las contracciones uterinas y parto prematuro, de amnionitis o de sensibilización materna a la sangre fetal. Cuanto más pronto se haga la punción amniótica en el embarazo mayores serán los riesgos para el feto.
Estos riesgos de complicaciones disminuyen si se utiliza la ecografía para localizar la placenta y el feto. El procedimiento debe limitarse a los casos en los que los beneficios potenciales superen a los riesgos. La cordocentesis, o toma de una muestra de sangre umbilical percutánea, se utiliza para diagnosticar alteraciones hematológicas fetales, trastornos genéticos, infecciones y acidosis fetal, ver tabla 96, 1. Mediante visualización ecográfica directa se introduce una aguja larga en la vena umbilical en su punto de entrada a la placenta o en la pared abdominal del feto. En la sangre extraída se determinan la hemoglobina fetal, la concentración de plaquetas, el ADN en linfocitos, la presencia de infección o los valores de presión de oxígeno en sangre arterial, pH, presión de dióxido de carbono en sangre arterial y lactato. También se pueden hacer transfusiones o administrar fármacos a través de la vena umbilical, tabla 96, 8. La detección selectiva serológica se ofrece a las mujeres embarazadas en la mitad de la gestación para valorar el riesgo de síndrome de Down, trisomía 21, y de malformaciones congénitas que causan elevación de determinados marcadores, como defectos de la pared abdominal y defectos del tubo neural. Al combinar estos marcadores bioquímicos, alfa-fetoproteína, inhibina A, estriol, proteína A plasmática asociada al embarazo y gonadotropina coriónica humana beta-HCG, con la ecografía aumenta el valor pronóstico positivo de estas pruebas de detección selectiva. No obstante, la realización del cariotipo fetal mediante el análisis de ADN del feto en el plasma materno es otro método preciso para diagnosticar una trisomía 21. Además, debe aconsejarse a las familias con un síndrome genético conocido la realización de pruebas genéticas prenatales a partir del líquido amniótico o de los amniocitos obtenidos a través de amniocentesis o de un muestreo de las vellosidades coriónicas. 96. 8. Tratamiento y prevención de las enfermedades fetales. El tratamiento de las enfermedades fetales depende del progreso coordinado de la precisión diagnóstica y del conocimiento de la historia natural de la enfermedad, del conocimiento de la nutrición, la farmacología, la inmunología y la fisiopatología fetales, de la disponibilidad de fármacos activos específicos que atraviesen la placenta y de los procedimientos terapéuticos. La aparición de la ecografía en tiempo real y de la cordocentesis ha permitido aplicar tratamientos específicos para enfermedades con un diagnóstico exacto, ver tablas 96, 1 y 96, 8. La administración profiláctica de inmunoglobulinas Rh(D) a las madres al inicio del embarazo y después de cada parto o aborto ha disminuido la incidencia de sensibilización de las mujeres Rh negativas por fetos Rh positivos, y gracias a esto se ha reducido la frecuencia de la enfermedad hemolítica en los hijos siguientes. En la actualidad se puede hacer un diagnóstico exacto de eritroblastosis fetal, ver capítulo 103, 2, mediante el análisis del líquido amniótico y se puede tratar con transfusiones intrauterinas intraperitoneales o, lo que es más frecuente, mediante transfusiones en la vena umbilical con concentrados de hematíes Rh negativos para mantener al feto hasta que alcance una madurez suficiente que le permita sobrevivir razonablemente. La hipoxia o el sufrimiento fetal también pueden diagnosticarse de forma bastante satisfactoria. Sin embargo, el tratamiento sigue limitado al suministro a la madre de concentraciones altas de oxígeno, a la colocación del útero de forma que se evite la compresión vascular y a la indicación de un parto quirúrgico antes de que se produzca una lesión grave en el feto. Los enfoques farmacológicos de la inmadurez fetal parecen prometedores, por ejemplo, administración de corticoides a la madre para acelerar la maduración pulmonar del feto y reducir la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria capítulo 101, 3 en los recién nacidos prematuros. Por desgracia, la inhibición del parto con tocolíticos no es eficaz en la mayoría de los casos de trabajo de parto prematuro. El tratamiento de las enfermedades genéticas fetales en las que se hace un diagnóstico definitivo o de malformaciones congénitas consiste en el consejo genético o el aborto. En ocasiones excepcionales está indicado un tratamiento con dosis altas de vitaminas en un error innato del metabolismo que pueda responder a dicha administración, trastornos dependientes de la biotina, o una transfusión fetal, con concentrados de hematíes o de plaquetas.
La cirugía fetal, ver tabla 96.8, sigue siendo experimental y solo se puede realizar en unos pocos centros perinatales altamente especializados. En estos casos hay que tener en cuenta el tipo de defecto y sus consecuencias y las implicaciones éticas para el feto y los padres. En un estudio aleatorizado controlado, la cirugía fetal para el mielomeningo se le mejoró la función neurológica, desarrollo mental y motor, y disminuyó la necesidad de derivaciones en un 50%, si bien a costa de un aumento en la prematuridad. El suplemento de ácido fólico disminuye la incidencia y recidiva de los defectos del tubo neural. Como el tubo neural se cierra durante los primeros 28 días desde la concepción, se necesitan suplementos en el momento alrededor de la fecha de la concepción para la prevención. Se recomienda que las mujeres sin antecedentes previos de defectos del tubo neural ingieran 400 microgramos por día de ácido fólico durante sus años fértiles. Las mujeres con antecedentes de embarazo complicado por un defecto del tubo neural o un familiar de primer grado con defectos del tubo neural deberían recibir asesoramiento antes de la concepción e ingerir 4 miligramos por día de ácido fólico, empezando al menos un mes antes de la concepción. El enriquecimiento de los cereales con ácido fólico es una medida establecida en Estados Unidos y algunos otros países. No está clara la concentración óptima de ácido fólico en los cereales enriquecidos. La incidencia de defectos del tubo neural en Estados Unidos y otros países ha disminuido significativamente desde que se aplicaron estas medidas de salud pública. El uso de fármacos antiepilépticos, ácido valproico, carbamazepina, durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de defectos del tubo neural. Las mujeres que toman estos fármacos deberían ingerir 1 a 5 miligramos de ácido fólico al día durante el periodo previo a la concepción.